buenas, estás en el canal Elena Crochet, nueva semana, nuevo proyecto. Hoy vamos a hacer este vestido o top o camiseta, como lo quieras hacer de largo tú, ¿vale? Sirve con el mismo canesú, la largura que luego le quieras dar, te lo convertirá en jersey o un top cortito o un vestido, lo que prefieras. Cuando lleguemos a la altura del canesú lo cerraremos, dejaremos la manga independiente y ya trabajaremos solo el cuerpo. Esta es una muestra que yo he sacado para ver más o menos tamaños y demás. Y os comento que, bueno, para un tamaño LXL iría perfecto, pero a mí me viene muy grande. Entonces, os indico cómo tenemos que hacerlo para más talla y para menos. Como esta sería la talla más grande, y la forma de hacer el canesú es repitiendo motivos, que sería este motivo, repetido varias veces. Para esta talla en la que yo he sacado la muestra, con 10 motivos, tendríais para una LXL. Sale bastante grandecito, ¿eh? Bueno, pues para una talla M, que es la que yo quiero trabajar, en vez de hacer 10 motivos, lo vamos a hacer con 8 motivos. Cuando hacemos 10 motivos, como en este caso, nos van a quedar 3 frontales, 3 en la espalda y 2 a cada manga. Como vamos a hacer una talla M con menos motivos, con 8, vamos a hacer 2 frontales, 2 mangas, 2 traseras y 2 mangas, ¿vale? Entonces sería 2 en cada manga, 2 para delantero y 2 para espalda. Más pequeños ya no los recomiendo porque tendríamos que dejar uno en frontal y siempre 2 en manga, con lo cual no nos va a quedar, yo creo que el tamaño ya sería demasiado pequeño. Para una talla SM, entonces, la medida que os comento de 8 motivos. La diferencia va a ser que para una S vas a cerrar un poquito antes el canesú y para una M donde yo te diga. Para una L, si quieres, también puedes hacerlo con este canesú de 8, simplemente haciendo más larguito el cierre de la cista. Ya para XL sí te recomiendo que hagas 10 motivos. Entonces los motivos son múltiplos de 12. Aquí empecé montando 120 cadenas para tener estos 12 motivos. Como vamos a hacerlo de 8, voy a montar 96 cadenas. Y lo estoy trabajando con un material que tengo en conos muy grandes. Tengo muchos conos de muchos colores. Entonces me voy a ver trabajando con este tipo de material y mezclando. Pero no pasa nada. O sea, vosotros lo adaptáis a vuestro material. Yo digo más o menos el grosor que consigo y lo adaptáis a vuestro material. Esto estaría trabajado en hilo. Lo puedes trabajar en lana fina también si quieres. Yo en mi caso estoy trabajando en este hilo. Este es como tipo perlé. Y luego esta hebrita súper finita. Lo estoy poniendo doble. Estas 2 hebras. Y me viene bien para trabajar con una aguja del 3,5. No os voy a indicar material ni nada porque esto ya os digo que no lo vaya a encontrar fácilmente. Esto sí que me pone aquí que es un algodón color pistacho y poco más, y en este no me pone nada, así que ya os digo, lo voy a trabajar con el 3,5, así que coge cualquier material que venga bien para esta medida de 3,5. Yo ya tengo aquí una madejita pequeña hecha con la mezcla de las 2 hebras, pero que no os frene que yo estoy haciendo un material y no encontré el mismo porque no hace falta. Trabaja con un material que sea válido para agujas de 3,5 y ya va a salir la misma medida que a mí. Podéis hacerlo tanto en lana como en hilo, lo que queráis, en acrílico, lo que queráis, ¿vale? Vamos a empezar con la puntada. Lo primero es hacer las cadenetas que nos hagan falta para talla SM, incluso L, 96 cadenas. Si ya quieres hacer mucha más talla, esto es para 8 motivos, para 10 motivos, como os dije, pues como es múltiplo de 12, 120 cadenas. Yo voy a ir dando indicaciones para 8 motivos, pero como si quieres hacerlo más grande, simplemente es meter 24 puntos más y hacer 2 motivos más y todas las indicaciones igual. Vale. Bueno, pues una vez que tengamos las 96 cadenas, vamos a cerrar el canesú, nos vamos a la primera cadena.
y cerramos el canesú. Y ahora vamos a hacer aquí mismo en esta primera cadena, donde hemos cerrado, levantamos con 3 cadenas y en el mismo sitio vamos a hacer 2 puntos altos más para tener un total de 3. Hacemos una cadena. Vamos a saltar una cadena y en la siguiente hacemos un punto. Una cadena, saltamos y en la siguiente un punto alto. Cadena, saltamos un punto y punto alto. Cadena, saltamos un punto y punto alto. Cadena, saltamos un punto y punto. Tenemos que tener 1, 2, 3, 4 y 5 puntos altos con cadenas de separación. Terminamos con cadena, saltamos un punto y en el siguiente 3 puntos en el mismo sitio. Y esto es lo que vamos a ir repitiendo hasta llegar al final. Ahora hago una cadena y hago saltando una cadena a la siguiente, punto alto. Y así hasta tener 5. Cadena, salto, siguiente punto. Cadena, salto, siguiente punto. Cadena, salto, siguiente punto. Cadena, salto, siguiente punto. Llevo 1, 2, 3, 4 y 5, cadena, salto y 3 puntos en el mismo sitio. Repetimos así toda la vuelta hasta llegar donde empezamos, haciendo 3 puntos altos, vamos saltando un punto y vamos metiendo puntos y cadenas. Cuando lleguemos al final, ponemos bien rectita la hilera para no cerrarlo torcido, ¿vale? Aquí he terminado con la cadena y me voy aquí a la tercera cadena y cierro. Mira, yo he comprobado que a mí me entra bien por mi cabeza, ¿vale? Eso es lo primero que tienes que comprobar. Si no, no hagas más cantidad de cadena por eso. Simplemente haz esta primera, haz las cadenas, las 96 cadenas y esta primera vuelta con una aguja un medio número mayor, por ejemplo, y ya te va a quedar un poquito más amplio. ¿Vale? A mí me queda bien. Así que tendríamos que tener grupitos de 3. Los grupitos donde están los tres puntos altos tejidos juntos es donde empiezan los motivos. Entonces deberíamos de tener 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿vale? Y este es el primero que hemos hecho. Tenemos 8 motivos y esta sería la primera vuelta. La segunda vuelta se empieza. Ahí mismo donde hemos cerrado con deslizado, subimos 3 cadenas y en el mismo sitio hago 2 puntos altos más para tener un total de 3 puntos. Ahora hacemos 3 cadenas, me salto un punto y en el siguiente repito 3 puntos tejidos en el mismo sitio. Tenemos 3 puntos, 3 cadenas, 3 puntos. Hemos tejido el primer grupo en el primer punto, hemos hecho 3 cadenas, nos hemos saltado un punto y hemos hecho 3 puntos en el último punto. Y ahora hacemos una cadena. Nos saltamos este espacio en el siguiente. Hago un punto alto. Una cadena. Siguiente punto alto. Cadena. Siguiente espacio, punto alto. Cadena. Siguiente espacio, punto alto.
Y ahora cadena, nos saltamos este espacio, nos estamos saltando el primero y el segundo de los de abajo. Así que hemos hecho 1, 2, 3 y 4 puntos. Abajo hicimos 5, ahora hemos hecho 4 con cadenas de separación y repetimos. De los 3 puntos que tenemos a continuación, hacemos en el primero 3 puntos. 3 cadenas. Y en el último 3 puntos. Nos saltamos uno. Y repetimos una cadena, nos saltamos el primer espacio. Un punto, una cadena, siguiente espacio. Punto, cadena. Cadena, punto. Cadena, cadena, punto. Cadena, nos saltamos el último y repetimos 3 puntos altos, 3 cadenas, 3 puntos altos. ¿Vale? Así es esta vuelta. Facilita. Para cerrar la vuelta, finalizo con la cadena. En la tercera cadena de ese primer punto que hicimos, deslizo. Hemos completado la vuelta número 2 y ahora vamos a hacer la vuelta número 3. Nos vamos a deslizar al punto central de estos 3. O sea que me deslizo una vez a ese punto. Subo 3 cadenas. Hago 2 puntos más para tener 3 en el mismo sitio. Hacemos 3 cadenas y en estas cadenas que tenemos aquí, en la del centro, hago un punto alto. 3 cadenas y en el del centro, de los 3 que tengo a continuación, hago 3 puntos altos. Ahora continuamos haciendo una cadena, me salto el primer espacio, en el siguiente hago un punto alto, cadena, siguiente punto alto y cadena, siguiente punto alto. Me queda un espacio, me lo voy a saltar, hago una cadena. Así que hemos hecho 3 puntos. Vamos, aquí hemos hecho 5, aquí hemos hecho 4, aquí hemos hecho 3. Vamos disminuyendo ahí. Y ahora aquí en el tercer punto, perdón, repito. Y esta es la secuencia que tenemos que seguir repitiendo. Repito estos 3 puntos altos ahí en el del centro, 3 cadenas, un punto alto en la cadena central, 3 cadenas, 3 puntos en el tercer punto, y ya una cadena, me salto el primer espacio y voy haciendo 1, cadena, 1, cadena y 1, cadena. Ya estoy de nuevo en el sitio donde van los motivos y repito los 3 puntos altos, 3 cadenas, un punto alto en el central, 3 cadenas y 3 puntos altos. ¿Vale? Esa es la forma de trabajar esta vuelta. Cerramos la vuelta haciendo hecho la cadena y aquí en la tercera punto deslizado. Nos volvemos a deslizar al punto del centro de los 3. Y esta sería ya, hemos hecho 3 vueltas. Mira cómo va quedando. Hemos hecho 3 vueltas. La número 4, ahí mismo, 1, 2, 3. Y ahí en el punto central vamos a hacer 2 más para tener 3 de nuevo. 3 cadenas. En el punto que hemos hecho, en el punto alto que hemos hecho aquí en el centro, ahí vamos a hacer una V. Punto alto, cadena y punto. En el mismo sitio. 1,
2 y 3. En el tercer punto, o sea, en el segundo punto, que sería el punto central, perdón, en el central de los 3 puntos. Y hemos llegado a la parte donde estamos haciendo la mallita que nos va menguando. Entonces ahora hacemos 1. Perdón por la interrupción. Veréis, aquí vamos menguando. Lo que estábamos hablando, hacemos una cadena y ahora ya me van a entrar solo 2. 1, cadena y 2. Cadena. Nos saltamos siempre el primero y el último. Así que me entran 2 nada más. He vuelto a llegar al otro motivo y hago 3 puntos altos. 3 cadenas. La V en el punto alto. Un punto, una cadena y un punto. 3 cadenas. Y en el central, de nuevo, 3 puntos altos. Y ya hemos llegado al sitio de la malla, que era una cadena, me salto el primer espacio, punto alto, cadena, punto alto, cadena, y ya me queda un espacio que me lo salto y empiezo de nuevo el motivo. ¿Vale? Esta sería la vuelta número 1, 2, 3 y 4. He cerrado con punto deslizado ahí la tercera cadena y me vuelvo a deslizar al centro de los 3 puntos. La vuelta número, hemos hecho la vuelta número 4, vamos a hacer la vuelta número 5. 1, 2 y 3. Para hacer ese primer punto alto y 2 más. Mira cómo va quedando. Ahora hacemos 1, 2, 3 y 4. Dentro de la V, un punto alto, una cadena. Un punto alto, una cadena. Y un punto alto. Vale, pues ahora hacemos de nuevo 1, 2, 3, 4. En el del centro de los 3 puntos altos. Estoy en la parte donde estamos terminando ya con la malla, hago una cadena, salto un punto, en el siguiente hago un punto alto, una cadena y ya no me quedan espacio, me queda un espacio que me lo tengo que saltar, repito el motivo. Los 3 puntos. 1, 2, 3 y 4 cadenas. Dentro de la V, 1, cadena, 2. Ay, perdón. Cuando se trabajan con 2 hebras pasa esto. Cadena y 3. 1, 2, 3, 4 y 3 puntos. 1, 2 y 3. Cadena, punto alto. Cadena y de nuevo los 3. Y continuamos así, repitiendo esa secuencia por todos los motivos. He cerrado la vuelta ahí con punto deslizado. Y esta vez no nos vamos a deslizar desde el centro, nos quedamos ahí mismo y ahí mismo hacemos los 3 puntos en el mismo sitio. Las 3 cadenas y 2 más. Esta es la vuelta número 6, la que vamos a hacer ahora. 1, 2, 3, 4. 4 cadenas. Aquí tenemos 3 puntos con cadena en medio. Nos vamos al primer punto. Hago
un segundo, sí, 2 puntos ahí, 1, 2, 3 cadenas, nos saltamos este punto y en el último 2 puntos también. Repetimos 1, 2, 3, 4. Nos vamos al último punto. Aquí empezamos en el primero y ahora nos vamos al otro extremo y hacemos 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Y esto lo repetimos en cada motivo que nos vamos a encontrar. Tenemos 8. Esto es lo que tenemos que repetir en los 8. Ahora, para pasarnos al siguiente motivo, vamos a hacer una cadenita. Y aquí en el primero, los 3 puntos. 1, 2, 3, 4. De los 3 centrales, aquí en el primero hago 2. Tres cadenas y en el último hago 2. 1, 2, 3, 4 y de los 3 en el extremo, en el último, hago 3. Hago una cadena y paso al siguiente motivo y repito. Esta sería la secuencia de la vuelta número 6. Esta vuelta la van a cerrar de esta forma. La siguiente vuelta la tenemos que empezar desde el centro. Entonces he hecho aquí mis últimos 3 puntos y en vez de hacer una cadena y deslizarme, voy a entrar en la tercera cadena y voy a hacer un punto bajo. Y así me quedo en medio de los 2 abanicos para la siguiente vuelta que vamos a empezar, la número 7. Ahí tenemos que hacer los 3 puntos, subimos con 3 cadenas y hago 2 más. Hago 4, 1, 2, 3, 4 cadenas. Y ahora tenemos 2 puntos, 3 cadenas y 2 puntos. Bueno, pues estos 2 puntos. En el primero hacemos 2 y en el segundo hacemos 1. Ahora 3 cadenas y aquí al contrario. En el primero hacemos 1 y en el segundo hacemos 2. Ahora tenemos 3 en vez de 2. Aquí hemos hecho en el primero 2, en el segundo 1. 3 cadenas, 1 y luego 2. Ahora 4, 1, 2, 3 y 4. Y en el centro hago 3 puntos altos. Y esta es la secuencia que vamos a repetir en cada motivo. ¿Vale? Ahora haré 4 cadenas. Hago 2, 1, 3 cadenas. 1, 2, 4 cadenas. En el centro, los 3 puntos. Así sería la vuelta número 7. Cerramos la vuelta número 7 en la tercera cadena con punto deslizado y nos deslizamos al punto central. Vamos a hacer ahí 1, 2, 3 y 2 puntos más para tener 3. Tres cadenas. Y estos 3 los vamos a convertir en 5. En el primero hago 2. En el segundo hago 1. Y en el tercero hago 2. Y ya tengo 5 puntos.
3 cadenas. Y repito la misma operación aquí. 2 en el primero, 1 en el segundo y 2 en el tercero. Para tener 5 puntos. 3 cadenas. Y en el punto central de los 3 que nos encontramos, hago 3 puntos. Y esta será la secuencia que se va a repetir en cada motivo. De nuevo tengo aquí un motivo, hago mis 3 cadenas, aquí convierto estos 3 en 5, 3 cadenas, estos 3 en 5, 3 cadenas y en el del centro hago 3 puntos. Toda la vuelta número 8 de esta forma. Cierro la tercera cadena con puntos deslizados y me vuelvo a deslizar al centro. Hemos terminado la vuelta número 8. Vamos a empezar la vuelta número 9. 1, 2, 3 y hacemos 2 puntos altos más para tener 3 puntos en total. 2 cadenas. Tengo 5 puntos altos y hago 1 en cada uno. 1, 2, 3, 4 y 5. 2 cadenas. En las 3 cadenas centrales, en la de en medio, en la del centro, hago un punto alto, una cadena, un punto alto, una cadena, un punto alto. De nuevo, 2 cadenas. En los 5 puntos trabajo 1 en cada uno. 1, 2, 3, 4 y 5. 2 cadenas y en el central hago 3 puntos altos. Esto es lo que tenemos que hacer en cada motivo, ¿vale? Ahora repetimos. 2 cadenas, los 5 puntos, 2 cadenas, hago las 2 V, que sería un punto alto, una cadena, un punto alto, una cadena y un punto alto. 2 cadenas, los 5 puntos, 2 cadenas y de nuevo en el central 3. En cada uno de los motivos hacemos esto. Cerré con punto deslizado, me deslice hasta el centro y he hecho los 3 puntos altos en el centro. Vamos a hacer la vuelta número 10. 3 cadenas. Estos 5 los vamos a reducir a 3. El primero lo hago sin terminar, el segundo lo hago sin terminar y termino. Ahí tengo un punto. De 2 he hecho 1, el del centro lo hago normal y los 2 últimos repito sin terminar, el siguiente sin terminar y termino. Tengo de los 5 ahora 3. 2 cadenas. En el primer punto hago un punto alto. Hacemos 3 cadenas, mentiras, perdón, 1 no, tenemos que hacer 2. Perdonadme que estamos empezando aquí otra hojita. Hacemos en ese primer punto 2 puntos altos. Ahora hacemos 3 cadenas y en el último punto me estoy saltando un punto. De nuevo, 2 puntos altos. Hacemos 2 cadenas. Tenemos la reducción de los
5 puntos que los hemos convertido en 3. 2 cadenas. Aquí teníamos un punto alto, una cadena, un punto alto, una cadena, un punto alto. Bueno, pues en el primer punto hacemos 2 puntos, 3 cadenas y en el último punto igual 2 puntos. De nuevo, 2 cadenas. Y de nuevo hay que reducir. El primero sin terminar, el segundo sin terminar y termino. El del centro lo hago normal y los dos últimos los convierto en uno también. Y termino. Y ya tengo 3. Ahora hago 3 cadenas y en el centro de los 3 puntos hago 3 puntos. Este es uno de los motivos y es lo que tengo que repetir en cada motivo. Para la vuelta número 11 empezamos igual, deslizando hasta el centro y haciendo los 3 primeros puntos. Y ahora vamos a hacer 1, 2, 3 y 4 cadenas. Aquí tenemos 3 que hemos reducido de 5 a 3 y ahora vamos a reducir esos 3 a 1. Así que en el primero hago un punto sin terminar, en el segundo igual y en el tercero igual. Y cierro. Y esta hojita ya estaría terminada. La del centro está empezando a crecer ahora, así que hacemos 1, 2 y 3. Estos dos los vamos a convertir en 3. En el primero hago 2 y en el segundo hago 1. Y ya tengo los 3. Perdón que le he dado a la cámara sin querer. Hago 3 cadenas. En el primero hago 1 y en el segundo hago 2. Hago 3 cadenas y hemos llegado de nuevo a la hojita que hay que cerrar. Un punto alto sin terminar. Otro punto alto sin terminar y otro. Esos 3 que los cerramos juntos. Y ya hemos cerrado también esa hoja. 1, 2, 3 y 4 y los 3 puntos en el centro. Y esta es la secuencia que vamos a repetir en cada motivo. Terminamos la vuelta como siempre, desplazándonos al centro, haciendo los 3 puntos. Mira, la vuelta número 12, que es la que vamos a hacer ahora, yo ya me he adelantado y he hecho casi todo ya, casi toda la vuelta. Es repetir lo que os voy a explicar ahora en cada motivo. Entonces, empezaríamos haciendo los 3 puntos centrales y a continuación hacemos 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5. Esta hoja, como ya está terminada, la saltamos. Nos vamos a la siguiente hoja que estamos empezando a hacer aquí en el centro. Aquí no tenemos que hacer nada, saltamos ya esa hoja, ¿vale? Por eso hacemos 5 cadenas para poder llegar bien a la parte central, donde están empezando a crearse unas hojitas nuevas. Y ahí esos 3 puntos los vamos a hacer 5. Hacemos en el primero 2, en el del centro 1 y en el tercero 2. Y ya tenemos 5 puntos. Una cadena. En las 3 cadenas centrales, pues justo en el centro, en la cadena del centro, hacemos una V, un punto alto, una cadena y un punto alto en el mismo sitio y de nuevo una cadena.
En estos 3 puntos que nos quedan, igual vamos a hacer 5. Hacemos en el primero 2, en el de en medio 1, en el tercero 2. Hacemos de nuevo 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5, y saltamos la hoja que habíamos terminado, nos vamos al grupito de 3 y en el centro hacemos 3. Y esa es la secuencia que vamos a hacer en cada motivo de la vuelta número 12. Finalizamos la vuelta con las 5 cadenas, deslizándonos en la tercera y nos vamos de nuevo al centro, subimos 3 y hacemos 2 más. Para tener 3. Vamos a hacer la vuelta número 13, hacemos 3 cadenas. Tenemos 5 y trabajamos uno en cada uno. 1, 2, 3, 4 y 5. 3 cadenas. Dentro de la V hacemos un punto alto, una cadena, un punto alto, una cadena y otro punto. Una, 2 y 3 cadenas. Tenemos 5 puntos y hacemos los 5. Uno en cada uno. Hacemos 3 cadenas y hemos terminado el motivo con los 3 puntos centrales. Esto es lo que se repite por el resto de los motivos, por toda la vuelta. En la vuelta número 14 nos deslizamos aquí a la tercera cadena, al de en medio y al último. Aquí tenemos que deslizarnos al final, al tercer punto. Y ahí hacemos el grupo de 3. Esta ya es la vuelta número 14. Hacemos 3 cadenas. En la primera hoja, que teníamos 5, vamos a reducirla a 3. El primero lo hago sin terminar y el segundo también. Los cierro juntos, hago el del centro normal y los dos últimos los hago uno. Con los 2 puntos sin terminar cerrados juntos. Ahora tengo 3. En el centro, que tenemos 3 puntos con cadenas de separación, hacemos antes 3 cadenas. En el primero hago un punto. En la cadena hago un punto. En el del centro hago un punto. En la cadena hago un punto. Y en el último hago un punto. Y tenemos 5 puntos. 1, 2 y 3. Con estos 5 hacemos lo mismo que con los anteriores. 2 puntos altos sin terminar cerrados juntos. El del centro lo hacemos normal. Y estos 2 los hacemos unos también. Para ir terminando esta hojita. Está creciendo aquí una al centro y terminando esas 2. Hacemos 3 cadenas. En el primer punto. De los 3, en el primero hacemos 3 puntos.
una cadena, nos saltamos el del centro y en el último hacemos 3 puntos. Y repetimos esto en cada motivo. Por eso al comienzo aquí hemos hecho un grupito. Nos faltaría cuando terminemos la vuelta que hacer aquí un grupito, una cadena y ya cerraríamos ahí con punto deslizado. Al llegar al final de la vuelta tenemos que hacer aquí en este primer punto los 3 puntos que nos faltan, una cadenita y cerramos en el centro. En el centro no, en la tercera cadena. Nos pasamos al centro, era lo que os quería decir. Y nos pasamos al centro. Vamos a hacer ahí el grupo de 3. Esta sería ya la vuelta número 15, creo, ¿no? Sí, la vuelta número 15. Ahora hacemos 1, 2 y 3 cadenas. Estos 3 los hacemos 1 y así cerramos ya la hojita. Con 3 puntos altos sin terminar, cerrados juntos. 3 cadenas. Sobre los 5 que nos encontramos en el centro, hacemos 1, 2, 3, 4 y 5, 3 cadenas. Y cerramos la siguiente hojita con 3 puntos sin terminar, cerrados juntos. 3 cadenas. En el centro hago 3 puntos altos. Ahora vamos a hacer una cadena, un punto alto, una cadena y nos vamos al centro y hacemos de nuevo 3. 1, 2 y 3. Esto es lo que vamos a repetir toda la vuelta. Me faltaría hacer aquí, cuando lleguemos al final, los 3 puntos y el punto, la cadena y el punto alto que va en el centro, más la cadena y cerrar. Empezamos la vuelta número 16 haciendo los 3 puntos en el punto central y haciendo 2 cadenas en la hojita que hemos terminado, un punto bajo, 4 cadenas. Aquí tenemos 5 puntos, vamos a hacer primero sin terminar y el segundo sin terminar. Cierro, es como si tuviera un punto, en el siguiente hago un punto y en los dos últimos repito uno sin terminar y otro sin terminar. Entonces de 5 hemos pasado a tener 3, 4 cadenas. Punto bajo en la hojita. 1, 2 cadenas. En el tercero, 3 puntos. En el tercero no, en el del centro. Quiero decir en el del centro de los 3. Bueno, pues ahora, cada vez que lleguemos a la intersección que tenemos entre hojas y hojas, aquí tengo ya una se trabaja de la forma que os voy a comentar ahora y la otra con calado. Vamos a intercalar una con puntos altos, digamos, y la siguiente con puntos altos y cadena, para ir creando la parte del delantero, la espalda y las mangas. Y poder crear la parte de la ciza, que será donde tengamos la puntada del calado. Esta, como es la parte de delante, lo haremos en punto alto y será de esta forma. Vamos a hacer aquí, vamos a utilizar ese punto para hacer uno. En la cadena otro, ya van 2. En el punto otro, ya van 3.
En la cadena otros llevan 4 y en el primer punto de los 3 otros llevan 5. Y en este volvemos a hacer 3. Hemos hecho uno en punto alto todo, como veis, que van 3, 5 en medio y 3 de nuevo. Y ahora tengo de nuevo el motivo de la hoja. Hacemos 1, 2 cadenas, punto bajo. 1, 2, 3, 4. Los 5 los convertimos en 3, cerrando los 2 primeros, haciendo normal el de en medio y haciendo 1 los 2 últimos. 1, 2, 3, 4, punto bajo, 1, 2 y 3 puntos en el del centro. Vale, pues ahora viene ya otra intersección, donde tenemos aquí el punto alto con las cadenas. Hemos hecho aquí todo en punto alto y en el siguiente lo vamos a hacer con una cadena en el espacio un punto alto, 1 y 2 cadenas en el espacio un punto alto, una cadena y 3. 1, 2 y 3. ¿Vale? Hemos hecho los 3, una cadena, un punto, 2 cadenas, un punto, una cadena y los 3. Y repetimos el motivo como estamos haciendo los motivos. En la siguiente intersección hacemos todo en punto alto, o sea, serían los 3, luego 1, 2, 3, 4 y 5 y los 3. Ya hechos en punto alto, hago el motivo y en el siguiente me tocaría hacer de nuevo la de calado. Sería cadena, cuando termino los 3, cadena, punto, 2 cadenas, punto, cadena y 3. Así es esta vuelta. Al llegar al final nos coincide que tenemos que hacer la de calado. Una cadena, un punto alto, 2 cadenas, un punto alto, una cadena y deslizo aquí en la tercera. Me deslizo al centro y hemos completado la vuelta. Ahora, en la vuelta número 17, empezamos con esos 3 puntos iniciales, que es lo que siempre empezamos. Y 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 cadenas. Tenemos el motivo de la hoja ya casi terminado. Esta hoja está cerrada por completo. Nos queda solo cerrar la del centro. Tengo 3 puntos y los hago uno sin terminar, el siguiente sin terminar y el siguiente sin terminar. Y los 3 los he cerrado a 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Salto esa hoja que también está terminada y aquí que tenemos una cantidad de puntos altos, salto el primero, en el segundo hago 3 en el mismo sitio y voy trabajando todos los puntos, un punto en cada punto, hasta llegar, ¿veis estos últimos 3? Hasta el del centro y me salto sin hacer el último. Entonces ahora hago 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. En la vuelta anterior fueron 5, ahora son 7 porque vamos sumando, que tenemos que hacer uno más. Y aquí hacemos 1, 2 y 3. Vamos sumando que de los que hacemos 3, cogemos el de dentro, digamos, también. Entonces, en la siguiente vuelta haremos aquí 3 y como le vamos a sumar este y el de aquí,
En vez de 7 tendremos 9 y así vamos, ¿vale? Creciendo de aquí. Bueno, pues esta sería la parte de donde tenemos que hacer en punto alto. Vamos a completar 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta llegar a la otra intersección. Aquí repito como he hecho antes, saltándome ese porque ya está hecha la hoja, terminando de hacer la del centro. Uno, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas. Me voy aquí y hago 3 puntos en el del centro. Y estoy en la intersección de calado. Hago una cadena en el primer espacio, un punto alto. Una cadena en el espacio donde hicimos 2 cadenas, que es el espacio del centro. Hago un punto alto, 2 cadenas y un punto alto. Una cadena, espacio, punto alto, una cadena y en el centro 3 puntos. Y nos va quedando así. De esta forma tenemos que hacer toda la vuelta. Completando motivo, con las 6 cadenas cerrando a los 3 puntos en uno, 6 cadenas, cuando lleguemos a la intersección de calado hacemos la intersección de calado y cuando lleguemos a la intersección de punto alto hacemos la intersección en punto alto. ¿Vale? Así completamos la vuelta. Y hemos completado la vuelta haciendo la parte de los calados, la cadena y deslizándome ahí a la tercera cadena. Os voy a explicar por qué estamos haciendo una de calado y otra de punto. Y mira, y es porque nuestro canezú, cuando tenga la altura necesaria, lo tenemos que cerrar con el calado. Iría cerrado con el calado, o sea, aquí tengo el de calado, ¿veis? Bueno, pues me queda que esta parte donde tengo las 2 cadenas centrales, que voy haciendo ahí siempre en el centro con 2 cadenas en vez de con 1, esa parte sería la que correspondería a nuestra ciza y este es el hueco de manga. Entonces nos queda calado, punto alto, calado, ¿veis? Y aquí para el cuerpo tendré que me coincide para delantero y para espalda con punto alto y de nuevo estoy calado, con calado para cerrar y en la manga el punto. De esta forma me quedan 2 motivos de hoja para delantero, 2 motivos de hoja para manga, uno delante y otro detrás, en cada manga, y en la parte de atrás igual, me quedan mis 2 motivos, ¿vale? Esto es por lo que estamos haciéndolo así. Entonces, cuando lleguemos a la altura de ciza necesaria, que veamos que tenemos el suficiente ancho para el cuerpo, yo aquí ahora mismo para el cuerpo tengo de aquí a aquí, y de manga tengo este hueco. Todavía es pequeño y necesitaremos hacer algunas vueltas más. Llevo tejido, no creo que muchas más, pero algunas más hay que hacer. Yo llevo ahora mismo una altura de canesú de, bueno, como unos 19 centímetros. Voy a hacer un poquito más, como os digo. Nos lo vamos probando también y cuando lleguemos a la altura necesaria, pues ya vamos a cerrar la ciza y solo trabajaremos a partir de ahí el cuerpo, que será todo en punto alto nada más, sin más motivo ya ni nada, que eso es súper fácil ya, todo punto alto. Cuando terminemos de hacer el largo que necesitemos, si queremos camiseta o vestido, ya el largo depende de cada una, pues completaremos la parte de la manga que sí que le vamos a seguir haciendo el motivo. De la hojita repetiremos motivo de hojita. Vamos a empezar la vuelta número 18. Vamos deslizando ahí al centro, hacemos los 3 puntos.
Y ahora 1, 2, 3, 4. Aquí ya está la hoja cerrada, hago un punto bajo. 1, 2, 3, 4. Cuento 1, 2, en el segundo hago 3 puntos. Y como estoy en la parte de los puntos, ya solo es hacer un punto en cada punto hasta llegar al penúltimo, que es donde hacemos los 3 y el último no se trabaja. ¿Veis? Yo tengo esos dos, pues aquí hago los 3. Ese no se trabaja, hago 1, 2, 3, 4. El punto bajo en la hoja. 1, 2, 3, 4. Mis 3 puntos aquí en el centro de los 3. Estoy en los calados, hago una cadena en el primer espacio un punto, una cadena en el siguiente espacio un punto, una cadena en el siguiente espacio un punto, y como estoy en el centro, en el de 2, pues tengo que hacer 2 y en el mismo sitio un punto, de nuevo una cadena, un punto, una cadena, un punto, una cadena y 3. Repito ya así toda la vuelta. Aquí ya tengo que hacer las 4 cadenas, el punto bajo 4 cadenas y repetir la parte de los puntos altos. La vuelta número 18 la vamos completando de esta forma. La vuelta número 19 la empezamos haciendo los 3 puntos en el punto central y 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Saltamos el motivo de la hoja, nos vamos aquí saltando el primer punto al segundo, hago 3. Hago todos los puntos, un punto en cada punto, en el penúltimo hago 3, me salto el último. Hago 6 cadenas, me voy directamente al central y hago 3. Estoy en el sitio del calado ya, hago una cadena, un punto, una cadena, un punto, una cadena, un punto, una cadena, un punto, y como estoy en el centro hago 2 cadenas y en el mismo sitio un punto. Sigo con el calado, completándolo, hago los 3 puntos, hago las 6 cadenas, hago los 3 puntos y así es la vuelta entera. Súper sencillita. ¿Vale? Ya estamos cerrando la parte del motivo solo con esas 6 cadenas. Empezamos la vuelta número 20 con los 3 puntos. Y esta vuelta ya es muy fácil. He hecho esos 3 puntos, hago una cadena, salto el primero y en el siguiente hago 3 puntos. Y ya este motivo está prácticamente terminado. Ya estamos acabando con los motivos. Tengo que trabajar todos los puntos. He trabajado todos los puntos, que serían los 3 que hemos hecho aquí saltándonos el primero, en el segundo 3. Luego he hecho 13 puntos que me quedaban por hacer y cuando me queden 2 aquí al final, en este hago 3. Estoy de nuevo en el motivo, hago solo una cadena y los 3 puntos en el del centro de los 3.
estoy en la parte de los calados, hago una cadena, un punto, cadena, punto, cadena, punto, cadena, punto, cadena, punto. Estoy en la parte de las dos cadenas, hago dos cadenas, un punto en el mismo sitio y continúo cadena, punto, cadena, punto, cadena, punto, cadena, punto, cadena y los tres puntos. Hago un punto, una cadena que diga, y aquí saltándome el primero, en el segundo hago tres y voy repitiendo ya toda la vuelta como estamos haciendo ahora. Tengo que hacer esos 13 puntos, en el número 14 hago 3 puntos y completo así toda la vuelta. Hemos completado la vuelta número 20 y vamos a empezar la 21. Mirad, para la 21 nos vamos a deslizar hasta aquí, hasta esta cadena que hicimos central entre el grupo de 3 y el grupo de 3, nos deslizamos hasta ahí y ahí hacemos nuestro primer grupo de 3. Ahora vamos a hacer, saltándonos este primer punto, un punto en cada punto. Un punto en cada punto hasta llegar aquí a cuando me queden dos. En el anterior al último hago los 3. Y en el centro, este ya no lo hago, y en el centro hago 3. Me salto uno y en el centro hago 3. Y estoy en la parte de las cizas, en la de los calados. Hago una cadena, un punto en el espacio, una cadena, un punto en el siguiente espacio. Cuando lleguemos al espacio de las dos cadenas, el que está en el centro, hacemos, que ya estamos llegando. Ahí siempre hacemos dos cadenas y un punto en el mismo sitio y continúo con una cadena y un punto. Cadena, me salto un punto, en el siguiente hago 3. En el hueco de una cadena hago 3. Ya estoy en lo de los puntos altos, en el espacio de los puntos altos, me salto el primero y en el segundo hago 3. Hago todos los puntos, en los dos últimos, en el penúltimo hago 3, me salto un punto y hago los 3 en el espacio, me salto un punto, hago los 3 aquí. Completamos así
toda la vuelta. Yo creo que ya, esta es la 21, yo creo que ya en la 22 vamos a cerrar la ciza. Me lo pruebo y os comento. Cuando llegamos al final, nos falta por hacer aquí 3 puntitos. Saltamos este en el del centro. Ahí es donde nos habíamos deslizado al principio. Para irnos al centro. Ahí me falta por hacer esos 3 puntos. Y aquí en la tercera cadena, punto deslizado. Hago 2 cadenas y corto la hebra porque ya hemos terminado el canesú. Para la talla que yo estoy trabajando. Si tú vas a necesitar más talla, tendrás que hacer un par de vueltas más. Hasta que tú veas que tu canesú es cómodo. Yo me he puesto unos marcadores ya. Esperad, a ver que os enseñe. Separando la parte del cuerpo y de las mangas. Retira un poco para que lo podáis ver mejor. La parte donde tenemos los calados, de delante y de detrás, ahí he unido con un marcador, dejo el espacio de manga, el resto es cuerpo. Hasta el otro espacio de calado con el delante con el de atrás que vuelve a hacer manga. Mira. Voy a quitarlo para que veáis lo que he hecho. Tenemos nuestro canesú. Buscamos donde tenemos los calados y donde tenemos los puntos altos. Y hacemos coincidir punto alto con el punto alto y calado con calado. Entonces nos va a quedar eso, el calado con el calado de atrás y para la manga aquí el punto alto delantero, el otro, la otra ciza, la otra manga. Y detrás igual. Además nos sobresale un poquito los picos, así que sabemos cuáles son. Y esa parte es la que vamos ahora a unir para empezar a trabajar solo lo que es el cuerpo. La manga independiente, cuando ya terminemos el cuerpo, hacemos la parte de la manga. La parte del cuerpo yo la voy a hacer entera en punto alto. Voy a trabajar una vuelta del derecho y otra del revés para que no se me vaya torciendo el punto, que ya sabéis que si trabajamos siempre en circular, lo que es la costura de inicio se nos va quedando mal y el punto también se va torciendo un poco. Entonces yo prefiero hacer derecho, revés, derecho, revés. Hago un par de vueltas para que veáis lo que os quiero decir. Y aquí voy a meter 3 puntitos para cerrar. Entonces cogemos la hebra y luego ya podéis trabajar a partir de ahí en circular. Voy a hacer aquí un nudito de seguridad y simplemente entro ahí en una esquinita, paso la hebra, hago 1, 2 y 3, me voy a la otra esquinita, y hago el punto deslizado. Hago 2 cadenas para asegurarme de que no se me va a ir, corto la hebra, ¿vale? Y ahí ya hemos hecho una unión. Hacemos lo mismo en el otro lado. Y empezamos a trabajar en circular. Una cosa que no os he dicho es la medida del canesú, que la he cerrado a los 24 centímetros, ¿vale? Pues mirad, aquí voy a deshacerlo para volverlo a hacer con vosotros. Ya cerramos un ladito, que lo veis aquí con las 3 cadenas. En el otro lado. No tenéis que cortar. Ahí hemos cortado, pero aquí no tenéis que cortar la hebra porque vamos a seguir trabajando ya con ella. Entonces, a ver que se me escapa la hebrita esta. Aquí. Entonces he añadido ahí el hilo, he hecho las 3 cadenas, me vengo a la esquina de atrás y me voy a deslizar.
y no voy a cortar porque voy a aprovechar ya para trabajar. Mira, la parte de la manga, nos olvidamos ya de las dos mangas porque irán independientes. Ahora vamos a trabajar el cuerpo. Entonces, mira, estoy en la primera cadena, me voy a deslizar a la del centro, a la segunda de las tres que he hecho, y empezamos a trabajar desde ahí, mejor. Y esto ya es todo en punto alto. Así que subo con 3 cadenas para hacer el primer punto, trabajo la segunda cadena que me queda de las que he añadido y voy trabajando un punto en cada punto. Aquí estamos en la parte de la esquinita, así que ahí voy a hacer uno dentro del espacio y ya un punto en el punto. Esta parte es de calado, así que tengo que hacer uno en el espacio y uno en el punto, espacio, punto, y así hasta llegar a la parte de los puntos altos, que haremos un punto en cada punto. Ya estoy en la parte de los puntos. Aquí ya nos olvidamos de hacer grupitos de 3 ni nada, simplemente en cada punto un punto. No sé si antes estábamos retirados y la habéis visto o no. Pero lo que he hecho es eso, es trabajar aquí 2 puntos de las 3 cadenas. El último punto de la primera cadena que hicimos lo haremos cuando terminemos, para salir desde el centro de la ciza. Y he ido haciendo en el espacio un punto, en el punto un punto, en el espacio un punto, en el punto un punto. Y ahora ya es un punto en cada punto. Todos los puntos, un punto en cada punto. Cuando lleguemos al espacio, repetimos. Cuando lleguemos a las 3 cadenas, un punto en cada cadena. Y así toda la vuelta. Ahora nos vemos para ver lo que os comento de trabajar una del derecho y otra del revés. Llegando al final, ya he hecho este punto del espacio que me quedaba, y de las 3 cadenas con las que unimos, como solo he trabajado sobre 2, me faltaría trabajar sobre la primera. Ahí, otro punto. Y ahora ya sí cerramos la tercera con punto deslizado. Y hemos terminado la primera vuelta en punto alto, y todas las vueltas que continúan igual, todas en punto alto. Ahora, en vez de continuar trabajando en circular, yo lo que hago es que le doy la vuelta para trabajar por dentro, por el revés, digamos. Y hago una vuelta de esta parte y otra vuelta de la otra, porque es una de las formas que yo utilizo para que no me vaya quedando cejado el punto. Aquí hago 3 cadenas para empezar siempre, que equivalen a este punto. Me quedo justo encima de las 3 cadenas de inicio de la otra vuelta y ya voy haciendo así un punto en cada punto hasta llegar otra vez ahí. ¿Vale? Vamos haciendo ya todas las vueltas en punto alto. Continúo de revés así hasta llegar aquí. Hago mi último punto, uno aquí con punto deslizado, y volvería a dar la vuelta, y ya en vez de trabajar hacia este lado como estoy trabajando ahora, empezaría a trabajar de nuevo hacia allá. Vamos alternando, que vamos uno hacia acá, otro hacia allá, y nos va quedando como más recta la parte de la unión de aquí, como de la costura del costado. Y además los puntos se van quedando también más rectitos. Bueno, pues ya es simplemente trabajar el largo que te guste, que quieras trabajar, si para vestido o para todo o para jersey. Vamos haciendo así toda la prenda en punto alto. Y lo siguiente ya va a ser explicaros cómo hacer las mangas. Yo voy a seguir haciendo un poco más de largo y os explico cómo hacer una manga y así la otra también.